hermano, un buen amigo, y él va a estarnos predicando hoy la palabra de Dios. ¿Qué podemos decirle a nuestro hermano? ¿Qué podemos decirle? Hermano, gloria a Dios. Los bendigo, hermanos, hoy en esta preciosa tarde, en el nombre del Señor Jesús. Me gozo, hermanos, que el Señor me ha permitido nuevamente estar entre ustedes. Algunos ya me conocen, por la misericordia de Dios. Ya el pastor ya me presentó. Mi nombre es José Mercado Valencia. Llevamos 4 años como diáconos, 4 años como pastores y 15 años como evangelista. Tal vez usted diga, son poquitos, pero el que se pone en nuestros zapatos se da cuenta que con un solo año en el ministerio, hermanos, es bendecido por Dios, pero también es sufrido. Amén. Antes de seguir, hermanos, los invito a que se pongan de pie. Leemos en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 14. Amén. ¿Ya lo tienen? El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 14. Y el Señor Jesucristo sea glorificado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Amado Dios y buen Padre, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor, pongo a este rebaño, Padre. Sea usted, Señor, usando mi vida, Señor, usando mis labios para hablar a este pueblo, Señor, y hasta donde llegue tu palabra, Señor. Haga la obra para la cual tú la has enviado y no retorne a ti vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ato y reprendo, Señor, todo lo que se oponga para que tu palabra haga a lo que tú la has enviado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. Voy a tratar de ser corto, hermanos, porque por la misericordia de Dios hoy tenemos muchas actividades y no les quiero quitar mucho de su tiempo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, les comentaba yo, hermanos, tal vez el tema de hoy que el Señor me ha dado. ¿Te has considerado ponerte los zapatos del pastor? Tal vez tú creas que el ministerio del pastor únicamente es pararse detrás de un púlpito y traer la palabra, traer la oración de los enfermos. Pero el trabajo del pastor, hermanos, no empieza atrás de un púlpito. El trabajo del pastor, hermanos, empieza desde el momento preciso de que abre sus ojos en el día y empieza a tener una lucha viva consigo mismo, con su carne, porque vemos, hermanos, en las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo, Él oraba y decía: si puedes quitar de mí este sacrificio de esta copa, dice, quítalo. Él rogaba que quizás no tuviera que padecer. Vemos también, hermanos, a otros ministros como el apóstol Pedro, hermanos. El apóstol Pedro era un hombre muy arrebatado, muy violento. Él tenía que luchar consigo mismo para hacer la voluntad de Dios. El ministerio, hermanos, no únicamente se complace, hermanos, con dar bonitos discursos o bonitos temas. Muchas veces el ministro tiene que ser doctor, tiene que ser chofer y a veces hasta cocinero de los hermanos. A mí, hermanos, en el peregrinar del ministerio me ha tocado ser hasta enterrador, porque el Señor me ha dado la gracia de enterrar a varios hermanos, sepultarlos. Una vez, hermanos, esto es para gloria del Señor, estábamos en las regiones de Michoacán y estábamos sepultando a una hermana
y a un lado de nosotros estaban sepultando a otra persona de la iglesia tradicional, y yo veía, hermanos, que estaba ahí el sacerdote parado allá, y que no quería que ni el polvo se ensuciara los zapatos. En eso se acerca, porque las hermanas estaban cantando alabanzas y todo, y en eso se acerca una persona y le dice: ¿dónde está su pastor? Dice: es el que está pegando los ladrillos. A veces hasta de albañil la tenemos que hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. No es fácil el ministerio. Por eso quiero que visualice usted, ¿se ha considerado ponerse en los zapatos del pastor? Si usted supiera lo que es ser pastor, lo pensaría dos veces. El trabajo del pastor lo vemos, hermanos, desde cuando el Señor Jesucristo lo instituyó. Él mismo, hermanos, nos da testimonio y le dice a sus discípulos: las aves del cielo tienen su nido, las zorras tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El Señor me ha llevado a lugares, hermanos, a donde he tenido que dormir en una banca de un parque, porque muchas veces, hermanos, tenemos que tomar la decisión entre si gastar para pagar un hospedaje o guardar para comer el día de mañana. Porque muchas veces usted cree que el pastor vive holgadamente y no padece necesidades. Pero el Señor Jesucristo, Él mismo padeció hambres. Los discípulos dice que iban arrancando las espigas del trigo y iban comiendo, hermanos. No crea que el ministerio es únicamente decir todo está bien. A veces no tenemos muchas veces si vamos a comer el día de mañana. Pero nosotros hemos aprendido en el ministerio que debemos de confiar en Él. Porque Él mismo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no te dejaré ni te desampararé. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe en el ministerio. Muchas veces nosotros no dependemos de las ovejas, porque muchas veces las ovejas están más trasquiladas que el pastor. No tienen ni trabajo, ni para sostenerse ellas mismas. Y si hay algo que el Señor, hermanos, me mostró cuando Él me trajo al ministerio, cuando el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo lo cuestionó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez el maestro le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que sí te amo. ¿Por qué, hermanos, el Señor le hacía esta pregunta al apóstol Pedro? De la manera que él iba a padecer por el Evangelio. Para estar en el ministerio, para ser pastor, se necesita tener amor. Porque a veces el pastor, a veces el evangelista, a veces el diácono, el intercesor es menospreciado. Muchas veces no es ni reconocido. El Señor, hermanos, yo he escuchado predicadores, he escuchado predicaciones tan elocuentes, tan llenas del Espíritu Santo, hermanos, y muchas veces, hermanos, tenemos que bajarnos de los púlpitos únicamente con la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios
se ha olvidado de lo más precioso que el Señor nos ha dado: el amor de unos por los otros. Alábalo. Muchas veces, hermanos, pensamos que el ministerio empieza, hermanos, en el instituto bíblico. Pensamos, hermanos, que cuando llegamos del instituto bíblico con un certificado, con un diploma, incluso con certificados de buena conducta, y decimos, ya lo hicimos, ya soy ministro. Pero cuando empezamos a experimentar las mieles del ministerio, nos damos cuenta que esto no es fácil. Cuando a veces nos metemos las manos a la bolsa y decimos, o le echo gasolina a la camioneta para ir al servicio, o ir a visitar a la hermana, o lo guardo para la leche de mi hijo que mañana no tiene ni qué comer. El ministerio no es fácil, hermano. Tal vez ustedes nos vean muy trajeados, nos vean muy encorbatados y digan que nos sobra el dinero. A veces, hermanos, tenemos que pensar y decir, o me compro unos zapatos nuevos, o arreglo la ven para poder llevar a los hermanos. Y ahí empieza el trabajo de chofer del ministro. Cuando el Señor me llamó al ministerio, hermanos, porque yo soy ministro por gracia de Dios, no por hombre, ni para gloria de Dios, el Señor Jesús me llamó al ministerio directamente. Si yo hubiese sabido que el ministerio es sufrido, yo le hubiese dicho lo que le dijo Moisés al Señor. ¿Por qué yo? Si soy falto de palabras, Señor, soy hasta tartamudo, Señor, ¿por qué yo? Me acuerdo cuando Jeremías le dijo, Señor, si yo soy tímido, Señor, ¿yo por qué yo, Señor? Muchas veces, hermanos, a veces sentimos la necesidad de decir, mira este pueblo rebelde que me has dado, Señor. No quieren obedecerse, vale, hermanos. Moisés lo hizo. Cuando el profeta, hermanos, fue enviado a Nínive, dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me envías a mí? Oh, mejor no voy. No, pues yo no voy, mejor me voy. Y se fue a otro lado. Así nos pasa en el ministerio, hermanos. Pero a veces por amor a ustedes tenemos que dejar muchas cosas. Nuestra familia, posesiones. Yo vengo de una familia muy adinerada y mi padre, antes de que él se convirtiera, me dijo, yo te doy la mitad de mis propiedades si tú renuncias a tu ministerio. Y yo le dije no, porque el que no dejare padre, madre, hijo, por mi posesión, por mí, no es digno de mí. Aleluya. Y tal vez ahora no tenga yo posesiones, no tenga yo dinero, hermano, pero tengo un tesoro apartado en el reino de los cielos. Porque el Señor me dice, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el reino de los cielos. Y muchas veces es mejor, hermanos, saber una cosa, que usted cree que los ministros, los pastores, deben de ser perfectos. No, hermanos, dice allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dice el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dice el 29, a fin de que nadie se jacte de su presencia, lo necio, lo débil y lo vil y lo menospreciado, eso fue lo que escogió Dios. Él lo escogió y nos llamó. Yo quiero llevarlos a las Escrituras. Vemos a un apóstol Pedro que no tuvo estudios, que no era elocuente en las palabras, y vemos a Saulo de Tarso, que fue criado conforme a la ley, criado a los pies de Gamaliel. Él era un teólogo instruido en la palabra de Dios. Él se sabía la Torá, se sabía el Pentateuco de memoria. ¿Y qué es lo que vemos en las Escrituras? A Pedro lo menospreciaron. Dijeron, este no sirve para el ministerio. Este no sirve para nada en el ministerio. Este no va a llegar a ser ni siquiera barrendero del templo. Los sacerdotes lo menospreciaron. Es más, ni era buen pescador siquiera. Se metió de pescador por necesidad. Ni buen pescador era, porque el Señor se le arrimó y le dijo, ¿qué pasó? No pescamos nada en toda la noche. No era buen pescador. Pero, hermanos, dice la Escritura que el Señor le dijo, echen otra vez la red. Eso es lo que el Señor a mí me ha enseñado en el ministerio, confiar en Él. Entonces vemos a Pedro, hermanos, que obedece y dice, en tu nombre lo voy a hacer. Lo voy a hacer otra vez. Pero él estaba dudando. Vemos un hombre, hermanos, imperfecto, lleno de temores, lleno de cualidades que no sirven en el ministerio. A esto lo quiero llevar a esto. Que el Señor, hermanos, no escoge, hermanos, lo mejor del mundo. Él escoge lo peor del mundo para traerlo al ministerio. Y estoy hablando del verdadero ministerio en el Señor. No del ministerio que ahora se ha desplantado, hermanos, en diversas doctrinas de diversas denominaciones, que hablan y dicen que el ministro que no tiene dinero no es bendecido de parte de Dios. Santo es el Señor. Es más, dice, mira, oh, esa carcacha traes. Mira, mi ven del 2015. El Señor me ha bendecido. Pero yo veo en las Escrituras, hermano, a mi maestro montado en un pollino. En un asno montés, hermanos. Prestado, no era ni de él. Y ahora con qué boca se llenan y decir, no, es que a mí el Señor me bendice. ¿Sabe a mí cómo Dios me bendice? Cuando yo llamo a la oración y la gente se arrepiente y acepta al Señor Jesús. Porque cuando el Señor me da la virtud de alcanzar un alma, hermanos, yo me doy cuenta que estoy haciendo tesoros en los cielos y no en la tierra. Por eso, hermanos, yo he comprendido en el ministerio que aunque a ti te menosprecien como ministro, el que te va a dar el galardón va a ser Jesús. Tal vez en el ministerio padezcas necesidades económicas. Tal vez en el ministerio como pastor
seas menospreciado por tus propias ovejas, seas menospreciado por tu propia familia. La Escritura a mí me enseña que el mismo Señor Jesucristo fue menospreciado por sus hermanos. No creían en Él, lo corrieron de la casa. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Con esas enseñanzas, con esa doctrina. Y cuando dice que cuando Él hizo todo el sacrificio, dice que sus hermanos en la carne reconocieron. Allá en el aposento alto dice que allá estaban, su mamá, estaban sus hermanos, todos allá estaban ya con el conocimiento. Por eso yo te quiero llevar a esto. ¿Crees tú verdaderamente, como dice el apóstol Pedro allá en el libro de los Hebreos, obedecer a vuestros pastores? Porque ellos han sido llamados para un propósito, y es velar por sus almas. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero ahí, hermanos, el Señor habla de dos pastores. Dice que el verdadero pastor da la vida por las ovejas. Pero dice, el asalariado, el que únicamente busca sacarles el dinero, la lana a las ovejas, él no da la vida por las ovejas. Al contrario, dice que ve el lobo y dice, no, pues aquella ni da nada, mejor llévatela. Pero yo me preocupo más por los que no dan que por los que dan. Porque dice que los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos, los necesitados. No les voy a quitar mucho de su tiempo. Esto es algo, hermanos, de mi fe. Y espero que sea su fe de ustedes también. Lo voy a leer. Esto me lo dio el Señor el día 28 de julio de este año. Después de haber pasado, hermanos, una de las pruebas tal vez, he tenido muchas pruebas y difíciles. Difíciles. He estado a punto incluso de que me expulsen del ministerio. Me han llevado a juicios ministeriales, pero por la misericordia de Dios el Señor me ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Te has considerado ponerte en los zapatos del pastor? ¿Te has acercado a tu pastor y decirle, hoy no te vengo a pedir nada, pastor? No quiero que ores por mí porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo. No quiero que ores por mí, que porque mi mamá no me quiere. No quiero que ores por mí porque estoy enfermo. Yo quiero orar por ti hoy. Porque sé que tu trabajo no es fácil. Hay hambre, hay necesidad. Pero recuerda que el príncipe de los pastores te dará tu pago. ¿Has pensado una vez acercarte a tu pastor y decirle, pastor, ¿tienes para la gasolina del vende mañana? Tengo un testimonio, hermanos, que llegué una vez a una gasolinería y tenía yo 50 pesos. Y me faltaban 300 kilómetros para llegar a la congregación. Señor, yo no he creído ni en imagen ni en esculturas, ni en ninguna religión. Yo he creído en Jesús, aquel que sacó un dracma de un pez. Yo creo en Jesús, aquel que multiplicó los peces y los panes. Le eché los 50 pesos
de gasolina. Y agarré y me fui y lo terminé de llenar de agua, con agua. Tú transformaste el agua en vino. Tú tienes poder para transformar el agua en gasolina. Este es el Cristo que yo te predico. El pastor de los pastores. El ministerio no es fácil, pero sé que no estoy solo. No estamos solos. Aunque nuestras ovejas nos menosprecien y a veces no les gusten nuestras predicaciones, y más cuando les censuramos el pecado, pero sabemos, hermanos, que el Señor es el que da el pago. Amén. La Escritura dice, hermanos, en Marcos 13:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Les voy a pedir, pongan mucha atención a lo que usted va a escuchar. Abra su corazón, su entendimiento. Si yo sé lo que es sentir un dolor muy profundo, sé también lo que es sentir la enfermedad, tocar mi cuerpo, luchar y pensar que ya no puedo resistir, no pensar que porque escribo y predico la palabra de Dios y trato de hacer su voluntad, mi vida es un jardín de rosas sin espinas. Así como ustedes, me toca enfrentar mis luchas y conquistar mis batallas, pero hoy he recordado algo que tengo que recordarles a todos ustedes también, porque eso que estás pensando, que parece una herida de muerte, mañana será tan solo una cicatriz. Y más aún, si se convirtiere en el trofeo que te recuerde que superaste la prueba, que se te presentó porque Dios estuvo muy cerquita de ti, ese trofeo te recordará lo que es ver la gloria de Dios descender sobre tu vida. Mientras escribo, no puedo evitar pensar en todos los hombres y mujeres de la Biblia, a donde se menciona, ellos atravesaron el dolor, sintieron muchas veces deseos de morir, de borrarse del mapa, pero a la vez sentir un fuego y una pasión que arde en su corazón, el amor profundo de sentir hacia Dios, las motivaciones de caminar la milla, porque sabían, al igual que Pablo, que ellos no habían sido diseñados por Dios para retroceder. Cumplir con el propósito y la misión de Dios que tiene para su vida era más importante que sus propios propósitos, sus deseos personales. Era para ellos más importante cumplir el sueño de Dios y dejarse llevar por la corriente. Aunque el enemigo los ataca una y otra vez, aunque muchas veces eran señalados y les daban las espaldas hasta las personas que ellos menos pensaban. Ellos tenían claro que si Dios lo respaldaba e iban al frente de ellos, harían proezas en su nombre. Mientras más pruebas y tribulaciones se enfrentaban, más verían la gloria de Dios descendiendo sobre sus vidas y sobre las personas que los rodean. Aún sus enemigos tenían que bajar su cabeza a ver el respaldo que Dios depositaba en ellos y que nunca lo dejaba. Y no se avergonzaban de nada.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Él combate esa muerte. Aquí no hay manera de retroceder, porque el Señor dijo, ninguno que tomando el arado se vuelve para atrás es digno de mí. Mas sin en cambio Dios nos da la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás sería muy fácil para mí decirles que este caminar es color de rosa, pero no puedo dejaría de ser sincero. Este camino tiene batallas. Hay que enfrentar hambres, necesidades. Nos atacan. Humanamente sería bien fácil redimir y tirarnos al suelo y exclamar, hasta aquí llegamos. Ya no puedo seguir. Y sería permitir que Satanás gane el combate. No vale la pena rendirse después que hemos recorrido tanto camino. 23 años en el ministerio. ¿Seré yo, hermanos, un cobarde si el día de hoy retrocediera para atrás? Yo he visto, hermanos, en el caminar, infinidad de ministros retroceder para atrás. Que por un momento de placer, por un momento, hermanos, de necesidad, han caído en pecado. Pero nosotros no somos perfectos, somos imperfectos. Y si no importa las veces que tú hayas caído, mejor cuenta las veces que el Señor te ha levantado. Y persevera hasta el fin de los días. Con todo mi corazón creo en Dios, que hace milagros, prodigios y maravillas, que quita el dolor, la depresión, la amargura, el resentimiento, y que hace las personas nuevas sin importar el pasado que hayan tenido, porque Cristo nos ha encontrado y nos ha cambiado. Somos canales de bendición, porque Él vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Luchemos juntos, apoyémonos en Dios, que es en ustedes y que está en mí. Pero sepan que yo también cuento con ustedes, que son mi familia, porque el Señor dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Donde no existe la nacionalidad, ni la raza, ni diferencias políticas y cosas que nos distingan, para Dios todos somos iguales. Nosotros no nos acercamos a Dios, Dios es el que nos acerca a Él. Un día nos encontraremos disfrutando con Él de un paraíso incorruptible. No abandonemos, avancemos sin detenernos. No importa si vamos o pasamos, o vamos a pasos lentos o a pasos agigantados. Lo importante es que lleguemos. El pastor, hermanos, que a mí me ungió como ministro, me dijo, le voy a dar un consejo. Más vale llamita constante y no flama apagante. Más vale paso que dure y no trote que canse. Por eso nosotros vamos despacito. Y andamos casi en el suelo.
Porque el que vuela muy alto cae muy rápido. Y la caída duele más que si andamos en el suelo, ¿eh? Me dijo el pastor, usted no ponga los pies en la tierra, ponga sus pies sobre Cristo. Póngase sus sandalias del Maestro. Y la va a lograr. Pero si usted se llena de arrogancia, que porque Dios lo usa, que porque Dios le ha dado algún don, no la va a lograr. El ministerio no es fácil, hermanos. Esta es mi fe y yo quise compartirla con ustedes. Dios les bendiga. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano.